Gracias. Buen día. Estamos convocados para recepcionar la audiencia complementaria en la causa Cerami Juan José contra Banco Hipotecario S.A., abreviado, cumplimiento de resolución de contrato, tramitación oral, expediente 8997162, que tramita por ante el juzgado de 12 civil. Están presentes el actor. ¿Me puede decir su nombre y apellido al micrófono, por favor? Mi nombre es Juan José Cerami. Bien, por la actora lo acompaña el patrocinante, el doctor Juan Ezequiel Vergara. Bien, y una colega del estudio, y por la parte demandada, Banco Hipotecario S.A., se encuentra presente el doctor. Guillermo Capdevila, no funciona mi micrófono. Acompañado también con una colega del estudio que no tienen participación en autos. La fiscal civil ha justificado la inasistencia por razones de salud, ha solicitado evacuar el traslado para alegar por escrito, lo hemos conversado con las partes, no hay ningún inconveniente y así va a ser dispuesto. Cuando la causa quede en estado de resolver, previamente se va a correr traslado a ella por 5 días para que alegue. Hemos aclarado que en el interregno, si llega a recepcionarse la informativa pendiente de Prisma, se va a disponer inmediatamente de oficio y se va a notificar por teléfono, si no se demora el plazo de la notificación, un traslado del 213 a las partes para que aleguen eventualmente sobre esa prueba, porque se ponderó que había sido debidamente diligenciada por la parte oferente. Y que no fue incorporada, no por negligencia de la parte, sino precisamente del tercero que no está cumpliendo con su obligación. Entonces, hemos dado inicio en forma informal a la audiencia preguntándole a la demandada si tenía alguna propuesta. Hemos superado esa etapa sin resultado favorable, entonces ahora vamos a recepcionar la prueba conforme el plan de trabajo. Tenemos afuera de la audiencia los 2 testigos ofrecidos. Sí, pero previamente vamos a aclarar que la prueba ofrecida por las partes consiste en, por la parte actora, prueba documental, nota manuscrita enviada por mail al banco, mails intercambiados con el área de atención al cliente del banco, los cuales corresponden a la presentación de la nota manuscrita y el resumen de vencimiento 6 de septiembre del 2019, que fueron reconocidos en la preliminar por la demandada. Los resúmenes de tarjeta de crédito meses septiembre, octubre, noviembre, el acta de audiencia de Adcoin, los correos electrónicos de intimación de pago por parte del banco, todo lo cual obra agregado en las operaciones de fecha 27 de noviembre del 2020 y 12 de febrero del 2021. Prueba informativa a la Asociación Civil Adcoin, contestada con fecha 11 de noviembre del 2021. La parte demandada, por su parte, ofreció prueba documental, constancias documentales que componen el legajo personal mantenido sobre la parte actora a partir del requerimiento de tarjeta de crédito, resúmenes de tarjeta de crédito, detalles de movimiento de la caja de ahorro en pesos del actor, liquidación de deuda el 24 de septiembre del 2020, detalle de petición de incidencia efectuado por Banco Hipotecario ante Prisma respecto a la impugnación de los consumos. Ha ofrecido prueba confesional, sabe que se debe disponer libre interrogatorio de partes en su caso, la prueba testimonial de Silvia Barracín y Rubén Perón, y como prueba informativa a Prisma, que no ha sido respondido, pero obra adjuntado el oficio con cargo de presentación. Y la pericial contable fue desistida. Vamos a hacer pasar a los testigos, va a iniciar el debate, las preguntas aquí la parte proponente y el doctor Vergara continuará luego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Le voy a pedir, por favor, que dirija sus respuestas mirando al tribunal, mirando acá a este escritorio largo, ¿sí? Sí. Las partes acá a su izquierda y a su derecha, son los letrados, les van a hacer preguntas, pero usted me va a responder mirando a mí, ¿sí? No los mire a ellos. ¿Puede ser? ¿Sí? No solamente porque quiero que me mire, sino por el tema de las cámaras que le están grabando. Tiene que ser clara con sus respuestas y teniendo presente que tiene que tener bien ubicado el micrófono, porque quien quiera luego escuchar la grabación no lo va a poder hacer. ¿Sí? ¿Me dice su nombre, su apellido y su DNI, por favor? Mi nombre es Silvia Rosa Albarracín. Mi documento es 20454-736. Usted ha sido convocada en el marco de un expediente, una causa judicial que tramita por ante el juzgado que yo presido, juzgado 12 Civil y Comercial, para que dé su declaración testimonial. Bien. Para que responda a las preguntas que se les hiciese con la verdad. Esto significa no solamente responder con la verdad, sino omitir, silenciar información que usted maneje. ¿Sí?
Usted sabe que si el tribunal advierte que hay alguna inconsistencia susceptible de configurar un delito penal, las actuaciones van a ser giradas a la justicia penal, ¿sí? Bien. No obstante eso, usted tiene que estar con la tranquilidad de responder cada cosa que se le pregunte. ¿Y tiene alguna convicción religiosa? Como, bien, ¿usted por su honor jura decir la verdad? Sí, Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿conoce a las partes o conoce acá al letrado proponente, al doctor? ¿Sí? ¿De dónde lo conoce? de haberlo visto en el banco. En el banco, perfecto. Porque usted, ¿qué hace en el banco? Soy oficial de negocios. Usted es ¿Y qué significa oficial de negocios? ¿Cuál es su tarea? Atiendo a los clientes. ¿Atiende por mail ahora No, o presencialmente? Presencial. Claro, esto fue en el 2019, ¿verdad? Bien. ¿Usted recuerda al actor, al señor Cerami, Juan José? No. ¿No? No. Bien. El doctor le va a empezar el interrogatorio. Bueno, la pregunta iba dirigida a esa, si la señora Albarracín recuerda haber tenido trato con el actor y si recuerda las circunstancias de esa situación. No sé ni quién es el señor. Sí. Él es el abogado. No recuerdo. En función de eso, ¿puedo seguir preguntando, señora? Sí. En función de eso, le pregunto, ¿usted recuerda en el año 2019, por circunscribirlo, haber tenido algún incidente con algún cliente? No. ¿Recuerda? Disculpe que voy a buscar la parte donde refiere al trato para poder... Bien, usted mientras busca le voy a aprovechar para preguntarle algo. ¿Usted en el 2019 recibía los mails, atendía los mails? Más o menos para primavera del 2019. Sí, normalmente siempre se reciben mails. ¿Se reciben mail? ¿De parte del cliente o Así del...? era, se presentaban las notas por mail. ¿Y quién es la señora Florencia Pujol? Florencia... Pujol, de atención al cliente, ¿la ubica? No, puede ser de un call center que contrata el banco. Claro, ella habría recibido la documentación. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo para canalizar las quejas, las impugnaciones, a los resúmenes? ¿Cuál es? Hay un mail de atención al cliente o un 0800 donde exponen el problema y en base a eso le sugieren o que suba documentación o le responden directamente, dependiendo del trámite o el reclamo que tengan que hacer. ¿Eso con un call center? Es un 0800, sí. Usted está en una instancia posterior. Sí, yo estoy en la atención, pero en la sucursal. Sí, nosotros hacemos básicamente ventas o atención que por ahí derivamos a este 0800, porque en la sucursal no lo podemos resolver. ¿En qué sucursal está usted? En la de San Jerónimo 82, que es la sucursal Córdoba. Doc, disculpe. No, por favor. Señora, yo le voy a leer una parte y usted me va a decir si recuerda este hecho. Dice, fui atendido por la empleada Silvia Albarracín. Esta persona, luego de varias tratativas y malos tratos, a la copia del reclamo le pone un sello con la fecha de ingreso, pero a los minutos me informa que no podía recibirme la nota y procede a destruirla frente mío. ¿Usted recuerda haber roto una nota al frente de un cliente? No, eso no se hace, ¿no? Yo no tendría más preguntas para hacerle de testigo, doctora. ¿Usted puede recibir notas por escrito en esas circunstancias, en el 2019? Si el cliente presenta una nota, se hace lo mismo que haría el cliente. Se manda a esta atención al cliente y se adjunta. Usted estaba en condiciones de adjuntarlo a un mail. Se sugiere que lo haga directamente porque si no seríamos un intermediario claro. más. O sea, sus instrucciones, ¿cuáles son? De sugerirle que lo haga por mail. Por los medios que están canalizados, o por mail o por el 0800. ¿Y si le insisten con presentarlo en formato papel? Sí, se le toma, salvo que haya hecho algún reclamo previo, sería duplicar a lo mejor el reclamo. ¿Y eso usted lo puede verificar? Porque eso genera un número de gestión. Con el número de gestión. Claro. Doctor, le doy la palabra. Sí, entonces, usted es empleada del Banco de Córdoba, ¿verdad? Sí. Perdón, del Banco Hipotecario. De la sucursal Córdoba. Bien, de la sucursal Córdoba del Banco Hipotecario. Usted en la fecha de septiembre hacía atención personal, como ya se dijo recién. Sí. Hacía atención presencial ahí. ¿Tiene un indicativo de su nombre y apellido? Porque justo me facilita
Hay un el cartelito consumidor en cada con su nombre. escritorio. Es así, ¿no? Silvia Albarracín, usted tiene su cartel con su nombre ahí. Bien. Cuando un consumidor, no voy a insistir porque ya dijo que no lo conoce, entonces no voy a insistir con respecto de este consumidor. Cuando un consumidor le presenta una nota por escrito, ¿usted es quien evalúa si corresponde o no recibir esa nota? Si no hizo ninguna otra gestión el cliente, se la tomamos a la nota. ¿Y La si hizo una gestión previamente? Normalmente no, porque se duplicaría el trámite. Si hay algo ya establecido por teléfono o por mail, que el cliente nos dice, y lo podemos constatar porque hay un registro de eso, ¿para qué duplicar el pedido? Le decimos que siga con eso, porque inclusive da tiempos de resolución. Bien, entonces usted resuelve la viabilidad o no de recibir esa nota por escrito, es lo que está diciendo. La recibo si corresponde. Y si no corresponde, no la recibe. No. Bien. ¿Usted conoce a los clientes del banco hipotecario? Y no los conozco cuando se presentan, pero no sé a qué viene la pregunta, no los conozco en particular. Como seres humanos, digamos, no Claro, los conoce. Sí, no. ¿Cuál es su función? ¿Puede repetirla? Atención comercial, oficial de negocio en realidad. Perfecto. Estamos. ¿Ninguna otra pregunta, doctor? Muchas gracias. ¿Sí? Sí, no se Bueno, te retire. liberás. Sí, Muchas pero no, gracias. quede por favor un ratito hasta que escuchemos el otro testigo. Ahí estamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Me dice su nombre y su apellido, Sí, por favor? Rubén Ernesto Perón, El DNI. 14 28 10 20. Bien, usted ha sido convocado en el marco de una causa judicial que tramita entre el juzgado que yo presido, que se llama Cerami Juan José contra Banco Hipotecario, para que dé su declaración testimonial. Ujú. Usted sabe que tiene la obligación de decir verdad. Esto significa responder con la verdad a cada pregunta que se le formule y no omitir ninguna información de la cual Perfecto. disponga. Entendido. Y tiene que saber que si el tribunal advierte alguna inconsistencia susceptible de constituir un ilícito penal, va a remitir las actuaciones ante la sede penal, ¿sí? Perfecto. ¿Usted jura decir la verdad de todo lo que se le pregunte? Sí, juro. ¿Puede descruzar los brazos para jurar? Perdón. Bien. ¿Usted conoce al doctor? Al doctor derecha? Guillermo Capdevila, sí. Sí, al doctor Guillermo Capdelli. ¿Dónde lo conoce? Porque, bueno, es el abogado que tiene asignadas las causas del banco. ¿Cuál es su función en el banco? Soy supervisor operativo de la sucursal Córdoba. De la sucursal donde estaba la señora que se acaba de Exacto, retirar. somos compañeros, sí. Bien, perfecto. ¿Y ustedes, cuál es su cargo? Perdón, me dijo. Supervisor operativo, jefe operativo, es el viejo contador, digamos, de los bancos. Ah, ¿usted qué es lo que supervisa a la señora que se retiró? ¿Usted? No, ella no depende de mí. No. Ah, bien. Ella está en ventas, y yo estoy en lo que sería no ventas, digamos, Bien. lo interno. Doctor, por favor, así entiendo para qué se lo convocó. Contador, la primera pregunta que le voy a hacer es para que usted nos diga cómo se procesan los consumos que los clientes realizan con sus tarjetas de débito o crédito emitidas por el banco. Las tarjetas de crédito que el banco comercializa es Visa, la marca Visa. Y el banco es solo un comercializador de esta empresa. Emite los plásticos y se genera una cuenta. Luego toda la administración del consumo la lleva la empresa Visa, la empresa que no recuerdo en este momento el nombre, digamos, jurídico. Para nosotros es Visa. El proceso de los consumos lo hace Visa. El banco es comercializador y ofrece, digamos, la caja como una opción de pago al poseedor de una Visa. Cuando usted dice el proceso de los consumos, ¿a qué se refiere? Las compras que se hacen, digamos, con presencial o digital, siempre usando la tarjeta de crédito. ¿Y quién está a cargo de
el análisis de los consumos cuestionados? Eso lo maneja Visa, porque el banco no tiene un sistema para evaluar, digamos, el detrás de esos consumos, si fue por un POSNE, si fue de manera digital. Hoy está muy diversificado ese asunto. A ver, yo se lo voy a poner con un ejemplo para que usted nos cuente. Si yo cuestiono un consumo, me duplican un consumo, hago el reclamo, supongamos que yo lo hago a banco hipotecario, ¿qué pasa después de que yo hago el reclamo? ¿Cómo sigue? ¿Cómo es el camino de verificación y de análisis de ese consumo cuestionado? Al ser un reclamo que está asociado a Visa, se le traslada a Visa. Porque como el banco lleva a papel una liquidación que le pasa a Visa, y no, se va a reflejar ese doble consumo, excepto que Visa lo extraiga o haga una reversa. Pero el banco no tiene acceso al sistema de Visa, al sistema administrativo de Visa. Por mí es suficiente. Le hago una preguntita, muy clara su explicación, muchas gracias. Pero le hago No, una preguntita. Si Prisma, ¿verdad? Prisma de Sí, Visa. Prisma. Si Prisma resuelve una impugnación que haya y asiste la razón al consumidor, y ustedes, ¿es banco hipotecario el que lo acredite a esos fondos? No, es decir, el Visa lo va a manejar en el resumen. Digamos, uno asocia las tarjetas de crédito, sí, por el número, pero detrás de toda tarjeta hay una cuenta, que es muy poco conocida para usuarios, pero esa es una cuenta contable. Entonces lo que va a hacer Visa lo va a acreditar ahí. Nosotros, una vez que ese Visa se ha hecho ese proceso, que generalmente pasan 72 horas, podemos verlo en el resumen que nos manda Visa, pero nosotros no procesamos nada. Es decir, vemos el resumen donde puede haber una acreditación o puede haber que una resolución de que Visa entiende que el consumo está bien. Nos ha pasado muchas veces y bueno, no tenemos otra herramienta, no intervenimos en la facturación de Visa. Doctor, ¿quiere hacerle alguna pregunta al testigo? Sí. ¿Cuántas tarjetas comercializa el banco hipotecario? No tengo ese dato, no estoy en la parte comercial. Pregunto ¿cuántas marcas? Exacto. Visa solamente, sí. Solamente Visa. Visa, sí. Y usted recién no recordaba el nombre de la empresa. No, porque para nosotros es Visa. Ahora recordé que se llama Prisma, pero Prisma es un nombre no muy común, es una reunión de banco. Para nosotros es Visa. ¿Usted tiene trato habitual con Visa? No, para nada. ¿Con personas de Visa, sí? Exacto. No, en absoluto. ¿No tiene trato? No, para nada. ¿Conoce el caso que estamos tratando acá respecto al problema que se está tratando en este juicio? Algo estuve viendo, pero no en detalle, porque, bueno, conozco cómo es el mecanismo, pero no el detalle del caso, pero por lo que vi es un caso que por ahí se presenta, lógicamente, que hay duplicidades, hay uso fraudulento de tarjetas, eso en el último año se ha incrementado, pero somos un canal para trasladar las quejas, inclusive en general se deriva el cliente al 0810, para evitar un paso más. El 0810, hay una opción en el 0800 del banco para ir a Visa directamente, entonces evitamos que haya otro paso más en la sucursal, que es cargar a nuestra atención al cliente. En cambio en el 0810, desde la casa del cliente o desde los teléfonos que hay en el banco, hay una opción que dice Visa, entonces va directamente a Visa. Bien, entonces su función, para tenerlo en claro, es trasladar los reclamos o bien derivarlos directamente a ese Claro, 0800. exacto, es decir, si, hoy por hoy tratamos de acompañar, los chicos, los vendedores al cliente a que haga la denuncia por el 0810 porque es más rápido, es decir, bien, hay un paso menos. ¿Usted considera que se han aumentado los problemas respecto de inconvenientes en consumos no reconocidos por los usuarios? Yo creo que como he leído que pasa a nivel general, al haberse durante la pandemia fomentado o como único recurso el uso intensivo de las tarjetas,
Hubo en un momento que se incrementó, pero en general los bancos, las tarjetas han rápidamente generado esquemas para mitigar eso. Por lo que sé, es un problema que ha sucedido en el mundo. Pero hoy por hoy ya con un incremento increíble de toda la operatividad digital, hoy prácticamente estamos en los niveles previos a la pandemia de estos supuestos delitos que la gente manifiesta que desconoce algo que sucede en su tarjeta. Bueno, una última pregunta. La resolución final del problema que tenga un usuario, ¿se la da usted o se la da Visa? Visa siempre. Nosotros somos como medio comunicamos, pero Visa siempre va a resolver, va a comunicar, o a veces ni siquiera nosotros nos enteramos, porque figura en el resumen. Bien, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, contador, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Ya se puede retirar y por favor avísele a su compañera que se pueda Perfecto. retirar también. Muchas gracias, Rubén. Le pregunto a las partes si están interesados en el interrogatorio. Perdón. Si está interesado en efectuar el interrogatorio de la confesional. ¿Sí? ¿No? No por De mí, mi parte no. tampoco por mí. Perfecto. Muy bien, vamos a clausurar la etapa probatoria y vamos a correr traslado para alegar. Primero la parte actora. Doctor, como lo hemos hablado en la audiencia preliminar, tienes 10 minutos. Luego va a evacuar el traslado de la parte demandada. Y como se ha advertido precedentemente, se va a correr traslado a la señora fiscal para que en el término de ley lo haga, el término de 5 días lo haga por escrito. Luego de lo cual, y si no habrá respuesta de la informativa que quedó pendiente, se dicta el decreto de autos, ¿sí? Se les va a notificar por teléfono para que no corra mayor plazo y pasa de oficio la causa a resolver. ¿Sí? Así sigue la causa a partir de ahora. Por favor, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Estamos en este proceso judicial y esto, si bien resulta claro en la doctrina y en la jurisprudencia más importante de la Corte, debemos reiterarlo porque tiene gran importancia y es el recordatorio tanto a la magistrada interviniente como al Ministerio Público Fiscal que la función que la Constitución Nacional y toda la legislación derivada llama a cumplir por parte de las autoridades es la protección de los intereses económicos del consumidor. Para eso es que existe este Poder Judicial y para eso es que sus autoridades están obligadas a garantizar que un consumidor sea protegido, sea cuidado frente al poder económico real, que en este caso está presente a través del Banco Hipotecario, uno de los bancos más importantes de la República Argentina, y que claramente, si llegamos a esta instancia, es porque no ha solucionado el problema de mi cliente. Estamos hablando de una persona que fue durante 10 años cliente del banco, jamás se atrasó ni 5 pesos en una factura. Un cliente absolutamente puntual que nunca tuvo ningún inconveniente hasta que luego de 10 años de perfecta puntualidad en el pago, lo que se llama el pago religioso, siempre al día, nunca un problema, le aparecen consumos que no fueron realizados en su factura. En septiembre de 2019, cuando aparecen esos consumos, lo primero que hace es tratar de comunicarse con el banco. El propio banco aportó, a través de los testimonios de sus empleados, que vinieron a hablar sobre el procedimiento del banco, y en ese mismo proceso quedó claro que la persona que está para recibir las notas decide cuál nota recibe y cuál nota no. Claramente explicamos en la demanda que el consumidor, además de hacer los reclamos por mail y además de hacer los reclamos por las vías dispuestas por el banco, fue a presentar una nota, que esa nota se la rompieron en la cara a la persona que vino, que no se acordaba, porque, por supuesto, los oficiales de cuenta, las personas que están para atender a las personas, no recuerdan a las personas que atienden. No nos sorprende en estos tiempos en los que el banco desentiende totalmente la cuestión de la postventa. Tampoco quien es el encargado de la supervisión recuerda siquiera el nombre de la empresa a la cual el banco pretende que el consumidor va a hacer el reclamo. O sea, ni siquiera sabe que Visa en realidad se llama Prisma. A ese punto es lo insólito de la contestación que hace el Banco Hipotecario en su contestación de demanda, que dice que el consumidor debería haber reclamado o ante Prisma, de hecho lo intentó, hubo un incidente que perdió el banco y sigue hasta este momento pretendiendo adjudicar la responsabilidad a Prisma cuando es el banco
quien comercializa y lucra con estas tarjetas. Y no solo eso, sino que dice, si no puede con Prisma, vaya y reclame a los comercios que le hicieron estos descuentos fraudulentos. Bueno, claramente que la parte actora no conoce esos comercios, y desconoce el consumo, más aún desconoce esos comercios. Es la única oficina que pisó, y al único que le paga la cuenta todos los meses porque el logo está arriba, es al banco hipotecario. Y es el banco hipotecario quien tiene que hacerse cargo de estos problemas. En primer lugar, lo que hace es pretender desligarse y mandarlo a reclamar a otro lado. En segundo lugar, cuando el consumidor hace reclamo, niega que los reclamos hayan sido hechos, niega las cuestiones básicas de atención comercial, pero en vez de poner un testigo que al menos lo conozca y que diga que conversó, no, ni siquiera eso, no hay nadie dentro del banco hipotecario que se acuerde quién es el cliente que religiosamente durante 10 años le pagó comisiones, gastos de mantenimiento y demás al banco. Después dice ya, llegando a la lisa y llana mentira, que no fue citado a la audiencia prejudicial. O sea, estamos en esta instancia porque jamás el banco dio una sola respuesta positiva. Fue citado, en la contestación niega la citación, tenemos las constancias en el expediente de las cartas de documentos recibidas por el banco hipotecario, pero el banco puede darse el lujo de decir, niego haber sido citado, y por eso no fue a la audiencia. Y si el banco no va ni siquiera a una audiencia conciliatoria en una asociación de consumidores para intentar una solución, mucho menos en la instancia de la contestación de demanda tampoco dio ningún tipo de respuesta, con lo cual estamos desde 2019 hasta hoy 2022, hace 3 años generando costos judiciales, generando un desgaste jurisdiccional, generando un problema en la vida cotidiana de mi cliente, porque la persona humana que está acá sufre todo este procedimiento. Al banco no le interesa, no hay nadie del banco que esté acá concretamente, ningún accionista está preocupado por el día a día de esta persona que fue afectada. Con lo cual, el pedido, además de que se aclare esta situación, de que quede claro cuáles son los consumos que fueron desconocidos y cuál fue la resolución concreta del banco respecto a esos resúmenes que hace 3 años, y que me sorprende que después de que la Fiscalía haga su dictamen se le dé más tiempo, porque el banco, si quisiera, llama por teléfono a su socio comercial y tendría sobre el expediente cuál es la situación. Entonces no sé por qué el banco busca una prueba judicial para pedirle información a su socio comercial, que es Prisma. No entiendo por qué lo introduce de esa forma, por qué no lo solucionan si son socios comerciales y esa prueba ya está sobre la mesa. Finalmente, considero que el daño moral no requiere prueba específica para un caso como este, donde el monto que se pidió fue exiguo. En segundo lugar, el daño punitivo también fue un monto sumamente bajo lo que se está pidiendo, que son 200.000 pesos. Por citar jurisprudencia, tenemos Beneham contra Telecom, Gallardo contra Movistar, Raspanti contra MX, Villagra contra Telecom. No me quiero extender con citas jurisprudenciales, pero resulta claro que el daño punitivo va por 2 vías. La vía del trato indigno, artículo 8 bis, que remite al artículo 52 bis y que dice que en frente a un trato indigno al consumidor procede la multa por daño punitivo hasta un tope de los 5 millones de pesos del año 2008, así que ese tope también debería revisarse. Y segundo, por la vía del incumplimiento claro, absoluto del deber de información, porque hace 3 años que venimos pidiendo los datos concretos de lo que pasó y todavía hoy estamos viendo si Prisma se digna a contestar un oficio. Información que, repito, el banco ya la debería tener desde que fue citada esa audiencia a la que no fue. Frente a este incumplimiento grave, el banco lucra. ¿Por qué lucra? Teniendo empleados que ni conocen a sus clientes, con falta de personal, con falta de sistemas ágiles para poder recibir los reclamos de los usuarios. Entonces el banco gana dinero generando todos estos problemas a sus consumidores. Antes de terminar, tengo que recordar que estos principios y esta multa está prevista en la ley, más allá de las discusiones doctrinarias que suelen generar los doctrinarios que trabajan a favor de las empresas para cuestionar la propia existencia de la multa, para buscarle la vuelta de cuándo procede y cuándo no. En la ley está claro. Y como está claro el daño punitivo, está claro también la gratuidad. Así que para el absurdo caso que se rechace la pretensión de mi cliente, por supuesto que debe regir el principio de gratuidad absoluta para el consumidor, cubriendo de cualquier tipo de costo que por otro lado ya ha abonado el consumidor desde que empezó este litigio, pagando las tasas de justicia, la caja de abogado y todos los aranceles que no debería pagar, porque según la ley y la Corte Suprema, el derecho del consumidor tiene gratuidad, salvo interpretaciones rebuscadas que en Córdoba todavía sostienen, en algunos casos, en algunos jueces, la imposibilidad de acceso a la justicia para el consumidor. Todo este proceso, todo este desgaste
y todo este daño que se ha provocado en la persona es pura y exclusivamente culpa de la negligencia de un banco que lucra todos los días, que es de los más importantes del país y que no se digna siquiera a dar una respuesta luego de 3 años para plantear alguna solución y una salida al caso. Finalmente, me gustaría, ya que este proceso está realizado para el consumidor y en función de los derechos del consumidor, que el consumidor pudiera expresarse muy brevemente para decir unas palabras, ya que es en función de la persona que se realiza todo este procedimiento. Si se autoriza, me gustaría que hable mi cliente. Por favor, acérquese al micrófono. ¿Sí? Tenía, la verdad, hecho un esquema para no divagar. Si me tocaba hablar, la verdad que fue y sigue siendo un proceso. Primero le agradezco a todos los que están acá, porque siento que yo tengo la posibilidad de estar acá. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad y que por lo menos esto sirva como un ejemplo nada más. Y segundo, es un proceso que no se lo deseo ni espero para nadie, porque es verdad que mi abuelo me enseñó que las cuentas se honran, se pagan, y yo pagaba el resumen a diario, todos los meses, las cuentas completas, el resumen de la tarjeta completa, y cuando empezó este problema me sentí muy afectado en mi intimidad, ¿sí? en lo más propio, que es mi dinero. Hoy por hoy pueden verlo, no tengo cuentas bancarias, con lo que eso significa tener el físico encima de uno o en la casa, con la inseguridad que hay. No tengo cuentas bancarias, no trabajo con tarjeta de crédito. Sinceramente me ha modificado la vida este incidente, y no sé al día de hoy qué ha pasado con mis cuentas. Entonces, agradecerles por esto, comentarles que no es algo para nada grato. Me chocó mucho, tengo una foto de la señora de su brevete en el escritorio, que podría haber por lo menos dicho que no me reconocía, pero no que nunca me había visto, porque tengo una foto está bien, no pasa nada, de su brevete cuando me recibió y me rompió la carta al frente mío, ¿sí? Entonces ya es mucha impotencia, digamos, la que uno carga y maneja, y llegar a esta instancia y no podernos haber sentado con el banco y decir: mira, Juanjo, esto pasó así, ocurrió así, yo soy licenciado en Administración de Empresas, tengo clientes, y creo que charlar el mismo lenguaje nos acerca. Y que el banco en cualquier momento de estos 3 años me hubiera dicho: che, pasó esto, hubo este error, y nos dábamos la mano y seguíamos, yo siendo cliente del banco y el banco siendo una institución importante como la que yo creo que tiene que existir en el sistema. No los utilizo más el banco, no utilizo más el sistema financiero por este miedo que me ha quedado a no contar con la información de qué pasó, con algo como que me hubieran metido la mano en el bolsillo y no saber. Les agradezco por haberme dejado hablar. Muchas gracias. Difícil hablar después de un alegato como el del doctor Vergara, pero bueno, vamos a intentarlo, doctor. Una breve digresión inicial para responder a su última inquietud, señor Cerami. Esta conversación que usted dice la tuvimos después de la audiencia de la audiencia preliminar, y la realidad es que no atendimos a sus expectativas, porque usted tiene una deuda mayor con el banco hipotecario producto de cuentas que quedaron insolutas, y ustedes pretendían compensar el 100% y nosotros no llegábamos a eso. Entonces, ese diálogo de sucedió esto, estos consumos no van, estos sí, lo intentamos, no llegamos a ponernos de acuerdo. Sacando eso, yo creo que más allá de la presentación del caso que hace el doctor Vergara y de la solidez que pretende darle a los principios por sobre todo esto, hay una cuestión madre en estos asuntos, que es que le está fallando la prueba, porque usted debía demostrar, doctor, que había habido un trato indigno para proceder el daño moral que usted está diciendo, para proceder su reclamo, y claramente no lo ha podido demostrar. Y por otro lado, con respecto al fondo de la cuestión, al fondo de los consumos desconocidos, nosotros dimos una respuesta en la contestación de demanda a
como una parte de los consumos desconocidos por ustedes, los consumos cuestionados, fueron acreditados. Fue el incidente que se generó sobre la tarjeta de débito, que Prisma, disculpe, doctor Vergara, que Prisma decidió que el incidente era correcto y restituyó los fondos en tarjeta de débito. Y lo que ustedes no han dicho nada es que nosotros recién pudimos procesar el reclamo por el incidente que formularon ustedes sobre la tarjeta de crédito a fines de septiembre, porque ustedes no habían hecho ningún reclamo y de hecho no lo hicieron dentro de los 30 días del resumen, y eso específicamente lo hemos contestado. Entonces, el resumen de tarjeta de crédito que tiene los consumos que ustedes cuestionan no está impugnado. Eso es un óbice, me parece, para la procedencia de su reclamo. Sacando eso, creo que nosotros, más allá de todos los males que usted quiera pintar sobre el sistema, no hemos fallado en el trato con el cliente, no lo hemos hecho, por más que no haya habido una personalización en un trato individual, cual es muy difícil en este tipo de compañías de consumo, y usted lo conoce por su trato. O sea, es harto complejo que un dependiente de una sociedad 3 años después reconozca al señor Cerami a simple vista, cuando por día atienden a una cantidad innumerable de personas. Entonces, yo creo que si nos atenemos a lo estrictamente probado, no estaríamos en los supuestos de hecho que usted involucra, y no podemos conjeturar sobre el resto de las cosas porque no es la función judicial. Por más que usted diga que este proceso está hecho en atención al consumidor, yo le diría que no, está hecho en atención a los intereses de todas las partes, a los derechos de todas las partes. En función de eso, no creo que sea procedente el reclamo por daño punitivo que invocan. No se ha demostrado ninguno de los supuestos que lo determinarían, y no se ha demostrado que, más allá de lo que usted caracteriza como el lucro, el ánimo de estas compañías de obtener ganancias, haya sucedido en este caso. Creo que estamos expuestos a una cuestión de consumos cuestionados del señor Cerami, donde una parte, la compañía que efectivamente procesa esos incidentes, los reconoció y se le auditaron, y la otra parte no hizo reclamo ni impugnó la tarjeta de crédito. Solamente tomamos conocimiento de eso con el tiempo y nosotros generamos el incidente. Entonces, el incidente, Banco Hipotecario trasladó el incidente a Prisma. Y si Prisma no responde, no es una cuestión comercial. Si fuera una cuestión comercial como usted lo plantea, no habríamos pedido que Prisma o Visa se integrara como parte en este proceso. Prisma es una parte de este engranaje esencial. Nosotros comercializamos. Entonces, por eso queríamos que fuera parte, para que la condena que usted está pidiendo, si llegara a suceder, involucrara a Prisma. Pero bueno, retomando, y para terminar, creo que los supuestos de su demanda no existen. Creo que el Banco Hipotecario actuó como debía actuar con respecto a los consumos cuestionados, y creo que no existen los presupuestos de hecho y de derecho que justificarían la indemnización de un daño moral y una condena por daño punitivo. Con eso terminamos. Perfecto. Sí, doctor. Sí, ¿puedo hacer uso de la réplica breve? Por supuesto, doctor. 5 minutitos. Bien. En primer lugar, señalar respecto de la defensa que acaba de hacer el Banco Hipotecario, que sí ha quedado completamente acreditado en el expediente, que el banco no fue a la audiencia, que no recibió los reclamos. No vamos a repetir lo que ya dijo en los alegatos, eso ya lo expuso. Claro, lo que pasa es que el doctor dijo que no estaba acreditado, y me gustaría responderle que en el expediente consta la inasistencia del banco a la audiencia, con lo cual está en el propio expediente, cosa que no lo dije en el alegato. Si es por la réplica, inasistencia a su propia asociación de consumidores. Exactamente. Entonces, exactamente. Un está la inasistencia serio. a la audiencia. En segundo lugar, cuando el abogado del banco hace referencia a la pretensión del señor Cerami, en primer lugar, eso no es así, porque la pretensión del señor Cerami jamás fue estar en esta situación. Está en esta situación porque el banco en ningún momento le envió una factura del año 2019 que incluya solo los rubros que efectivamente él reconoce adeudar al banco. Entonces está en una imposibilidad de pago porque nunca el banco le facturó correctamente lo que él debía.
y eso es importante señalarlo, porque el banco pretende hablar de una compensación de deuda, que es una deuda generada en la imaginación del banco, producto de una factura que contenía rubros impugnados que es imposible que se paguen, Doctor, porque esto ya lo no conversamos en la audiencia preliminar. contienen las cuestiones básicas que tiene que contener una factura para poder pagarla. Tanta es obligación de pago del consumidor como obligación de información de parte del banco. Entonces, ese doble juego de deberes son los que plantea básicamente que no puede pagar una factura que no contiene los ítems correspondientes. Bien, perfecto. Esto ya lo conversamos en la audiencia preliminar, doctor. Están agregados los resúmenes. Si el señor quería pagar sin los consumos que cuestionaba, podía hacerlo perfectamente. Lo prevé la forma de pago de las tarjetas de crédito, prevé que uno no pague el 100% del monto, lo prevé la ley de tarjeta de crédito. Entonces, lo podía hacer el señor Senado y tenían información suficiente. ¿Cuál sería la vía, doctor, cuál sería la vía para hacer ese pago? ¿Un juicio de consignación? No, doctor. Doctores, vamos a cerrar el debate. Ya Sí. quedó expuesto, usted denuncia falta de incumplimiento y de afectación al trato digno. El doctor dice, he cumplido. Y ahí Sí. cerramos el debate, no hay nada más que aportar. ¿Sí? Y lo único que quiero agregar, siguen trabajando todos los días con Prisma. Así que se ve que problema con Prisma no tienen, porque siguen comercializando la tarjeta. Bien, doctor. Muy bien. Señor Cerami, ¿usted necesita agregar algo? ¿No? Muy No, bien. gracias. Entonces, en las condiciones en que hablamos recién, queda clausurado el debate, vamos a correr traslado, ya se remite el expediente de la Fiscalía, una vez que reingrese el expediente de la Fiscalía y se va a colocar el decreto de auto, salvo que el interino se agregue la informativa de Prisma, que se le correa traslado por el 213, ¿sí? Pero ahora ya la carga, el impulso está a cargo del tribunal, me refiero que vamos a notificar de oficio todo lo que acontezca, ¿sí? Listo.